Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Hablar de las células troncales y de los órganos dentales. Aunque se hará una explicación más extensa en programas futuros, es importante resaltar que en los últimos años los órganos deciduos o de leche, así como los premolares permanentes, con indicación para exodoncia debido al tratamiento ortodónticos, se puede ampliar más y los terceros molares o muelas del juicio han sido estudiados con el propósito de obtener células troncales o comúnmente llamadas células madres. Gracias a la pulpa, también conocido como nervio o paquete neurovascular, se han encontrado la relevancia de este descubrimiento radica en que en primer lugar eran órganos dentarios que se desechaban, o dicho de otra forma, se los llevaba el ratón de los dientes, ahora son fuente de obtención de las células troncales de manera poco invasiva y aprovechando no solo la pulpa dental, sino el ligamento periodontal y el capuchón pericoronario. Para esto vamos a platicar el día de hoy con la doctora Beatriz Rodas Junco. Es mexicana de nacimiento y realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el 2014 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Biológicas en la opción de Bioquímica y Biología Molecular de Planta en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, CICI. En ese mismo año se incorporó al programa Cátedra CONACYT en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Dentro de su área de interés está el estudio, realizar estudios bioquímicos y moleculares involucrados en el proceso de diferenciación adipogénica en células troncales derivadas de la cavidad oral con el fin de desarrollar y explorar nuevas vías terapéuticas. También está el doctor Giovanni Nica, es ingeniero bioquímico del Tecnológico Nacional de México, con maestría en Ciencias Biológicas del Centro de Investigación Científica de Yucatán y con doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. En el 2014 obtuvo el nombramiento de investigador cátedras CC1 otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente se encuentra comisionado en la Facultad de Ingeniería Química de la UADY. Pues empezamos y gracias a todo este trabajo, ahora sí tenemos mucho que preguntarles a los doctores. ¿Y qué son las células troncales o células madre? Explíquenos. Las células troncales son células no diferenciadas que presentan dos características muy importantes. La primera es que son capaces de autorrenovarse, es decir, capaces de estarse duplicando. Y la segunda característica es que son capaces de generar un linaje celular diferente a la que le dio origen. Entonces, en conclusión, podemos decir que estas células son muy importantes en nuestro organismo porque son capaces de regenerarse continuamente para lograr preservar órganos y mantener una homeostasis en nuestro organismo. Doctor. Bueno, adicionalmente también cabe destacar que las células troncales se encuentran distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo en diferentes órganos y tejidos, como bien menciona la doctora. Y de manera muy importante, cada una de estas células, cuando son aisladas in vitro, pues tienen la capacidad de diferenciarse a múltiples linajes celulares que han podido mejorar nuestra capacidad o nuestro entendimiento de la diferenciación celular y que podemos manipular completamente in vitro para entender cuáles son estos mecanismos que permiten la diferenciación de este tipo de células. ¿Qué tiene de particular estas células? ¿Por qué son tan importantes ahorita? ¿Por qué se les está estudiando? Una de las principales características que presentan estas células es su origen que provienen precisamente de un estado evolutivo muy inmaduro que se da durante las primeras semanas de gestación. Entonces eso
comparado con lo que se ha estudiado respecto a otros tipos de células troncales en otras fuentes, presentan características muy similares. Entonces, eso genera que tengan un gran potencial en su aplicación en la medicina regenerativa. Asimismo, este tipo de células obtenidas de la pulpa dental pueden ser obtenidas a través de medios no invasivos, que sí ocurre con otras fuentes. Entonces, ese le da un plus todavía para que pueda ser una fuente accesible, puesto que el órgano dentario generalmente, muchos de nosotros hemos ido al dentista y son órganos de desecho. Entonces, eso es lo que le da la plusvalía a este tipo de células y que son un modelo de estudio idóneo para que podamos comprender la biología básica de este tipo de células y poder entender y en un futuro tener ensayos preclínicos para su aplicación en la medicina regenerativa. Doctor, ¿cómo se dieron cuenta que las células troncales, o mejor conocidas como células madres, servían para regenerar, en este caso, órganos, tejidos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Esto sirve para esto? En el caso de las células de la pulpa dental, estas fueron descubiertas relativamente hace poco tiempo. No hace mucho. En el 2002, que fue cuando realmente los primeros estudios dieron origen a indicar que estas células tenían el potencial de diferenciarse en múltiples linajes celulares. ¿Sí? Entonces, a partir de ello es que se ha empezado a investigar de manera, digamos… ¿Qué es un linaje celular? Bueno, un linaje celular es cuando podemos inducir a este tipo de células a diferenciarse en una célula específica. Por ejemplo, podemos indicarle a este tipo de células troncales de la pulpa dental que se diferencien a adipocitos, a células nerviosas, a células de hueso, etcétera. Entonces, esas las podemos manipular in vitro. Y entonces, estos modelos han servido precisamente para entender cuáles son esos mecanismos que están implicados en la toma de decisión de esa célula a dirigirse a otra muy específica. Ok, nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo ciencia. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Los periodistas Emilio Moller y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y hablar de las células troncales y de órganos dentales. Para eso vamos a platicar con el doctor Giovanni Nick y la doctora Beatriz Rodas. Y ahorita nos van a explicar cómo se aíslan en los laboratorios las células troncales de la pulpa dental en este caso. Sí, Freddy. El aislamiento del tejido pulpar inicia precisamente, me voy a ir un poquito hacia atrás, se buscan pacientes que sean completamente sanos, ¿okay? Se hace una revisión, un análisis del expediente clínico y una vez que se identifican aquellos potenciales pacientes que nos pudieran dar un buen órgano dentario, se citan y que obviamente van a la clínica de la Facultad de Odontología por un tratamiento odontológico. En ese momento, nuestros estudiantes se acercan y platicamos con ellos acerca de la donación de su órgano dentario.
Le explicamos brevemente en qué consiste este proyecto de investigación y ellos consienten firmar un documento. Una vez que sucede esto, procede a la cirugía y los odontólogos de la Facultad de Odontología pues proceden a la extracción. La extracción de la pieza dentaria la tienen que realizar estudiantes que ya están capacitados en la técnica que tienen que estar empleando. Esto porque el diente no debe de tener contacto o el menor contacto con la saliva o con cualquier otro tipo de fluido. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que en la cavidad bucal precisamente es un área muy contaminada y tratamos de evitar eso. Una vez que ya está el órgano dentario extraído, se coloca en una solución salina que tiene un pH fisiológico, es decir, tratamos de darle a ese órgano dentario un microambiente lo más parecido a la cavidad bucal, para que esto no genere algún cambio para su procesamiento en el laboratorio. Inmediatamente que es colocado esta pieza dental en esa solución salina, se coloca en una nevera con hielo y se transporta inmediatamente al Laboratorio Transnacional de Células Troncales, que está ubicado en el segundo piso de la misma facultad. En ese instante, nuestros estudiantes proceden a ya analizar la pieza dental y lo que hacen es, con la ayuda de un equipo que se conoce con un micromotor, es un motorcito pequeño, que tiene un diamante o una esfera diamantada que es filosa y proceden a hacer el corte del órgano dentario. Este corte lo hacen a través de toda la ranura o toda la parte longitudinal de la pieza dentaria y con la ayuda de una pinza en donde se hizo esa fisura, pues hacen palanca y tratan de obtener el diente en dos piezas. En ese momento se ayudan con una espátula o un tiranervios que le llaman y con eso proceden a sacar todo el tejido, que es una cosa muy pequeña, pero que eso nos permite entonces tener con esa técnica de manera íntegra el tejido pulpar. Una forma también de que nosotros podemos ver si esa pulpa dental va a tener éxito para su cultivo in vitro es el color que ésta presenta. Generalmente el color de la pulpa dental sana es un color rosa, muy intenso, sobre todo porque es un órgano, es un tejido, la pulpa dental, muy innervado. Entonces, pues si es vital, se ve de ese color. En ese momento procedemos a hacer ya el cultivo in vitro, que consiste en estar colocando ese tejido en un material de cultivo o una caja de cultivo redonda y procedemos con la ayuda de un bisturí a segmentar ese tejido, como si estuviéramos en la cocina partiendo carne. Exactamente lo mismo, empezamos a segmentarlos, pero estos deben de ser segmentos tan pequeñitos, tan diminutos, que es necesario estarlos viendo en el microscopio para que nos vaya quedando más pequeñitos. Una vez que se hace este proceso, retiramos ese tejido ya cortado y lo colocamos en otra caja de cultivo que ya contiene el medio necesario para que favorezcamos el crecimiento celular. Y este medio de cultivo obviamente contiene todos los nutrientes o ese microambiente donde están viviendo esas células, ¿ok? Entonces las pasamos ahí, las incubamos, les colocamos esos nutrimentos y procedemos a su incubación a temperatura de 37 grados Celsius. Y una de las características de este tipo de células es que necesitan CO2 para crecer. Entonces, esta incubadora nos da esa temperatura a 37 grados Celsius y una atmósfera de 5% de CO2. A partir del 10º día, nosotros empezamos a ver una migración de estas células del tejido como tal hacia la caja de cultivo. Entonces, a partir de ese momento, tenemos lo que conocemos un cultivo primario, es decir, la obtención de células a partir de un tejido. Ese es nuestro cultivo primario. Una vez que ese cultivo primario creció y ocupó todo el espacio en la caja de cultivo, es necesario tener que hacer otro cultivo, es decir,
levantar estas cajas, así les llamamos porque crecen pegaditas a la caja, y transferirla a una nueva caja de cultivo que contiene medio fresco. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque las células cuando están creciendo van ocupando todo el espacio y cuando el espacio se les acaba, pues ya no tienen dónde crecer y empiezan a morir. Entonces lo que necesitamos nosotros es evitar ese proceso de envejecimiento y de muerte celular. Y lo que hacemos es transferirla a una nueva caja de cultivo con medio nuevo para que vuelvan a crecer y así vamos haciendo esta serie de subcultivos. Actualmente se ha reportado que este tipo de células troncales derivadas de la pulpa dental pueden llegar a tener hasta 15 o 20 pasajes de cultivo que te estoy platicando y siguen manteniendo sus características morfológicas, genotípicas, que permiten llevarlas a un proceso de diferenciación, como mencionaba el doctor Giovanni, hacia un tipo de célula específica que yo quiero que genere. Entonces, ese es también lo que se conoce como plasticidad celular y es una de las grandes ventajas de este tipo de células. Doctor, ¿dónde nos lleva este desarrollo? ¿Hacia dónde nos está llevando? Bueno, en nuestro caso particular estamos bastante interesados en generar líneas adiposas, o sea, células de la grasa. Entonces, este tipo de células tiene la característica, bajo condiciones adecuadas, de dirigirse hacia el linaje adiposo, células adiposas. Entonces, nosotros estamos buscando más que nada esas características en este tipo de células. Obviamente, cada nicho de células troncales que provienen no solamente de la cavidad bucal, sino de diferentes partes de tejido, van a tener diferentes, digamos, modos de reaccionar frente a las condiciones de cultivo que nosotros le estamos indicando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todas las células, aunque sean células troncales o células mesenquimales como tal, no todas van a tener la misma capacidad de diferenciarse al tejido que nosotros queremos. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes que se está tratando de investigar en este momento para encontrar células troncales que puedan ser muy importantes para generar un tipo celular específico. Gracias, gracias y seguimos aprendiendo porque la ciencia hace conciencia. Volveremos a querernos al comprender que la ausencia es un dolor, al renacer la ansiedad de nuestro amor. Volveremos a querernos. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias porque nos siguen acompañando en este su programa Acceso Directo y vamos a hablar sobre las células troncales y mejor dicho las células madres y para eso vamos a platicar con la doctora Nayeli Rodríguez Fuentes, investigadora catedrática CONACYT, adscrita al Centro de Investigaciones Científicas Yucatán, química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en Ciencias Bioquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de México y postdoctorado en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM. Doctora, háblenos cómo están esos andamios, ¿qué es un andamio que se utiliza para la investigación de células troncales, o mejor conocidas como células madres?
Ok, bueno, pues para entender un poco qué es un andamio podemos enfocarnos a ver lo que vemos en las construcciones en la ciudad, ¿no? Si vemos los andamios que usan los trabajadores de la construcción, son unas estructuras provisionales que les permiten a los trabajadores de la construcción subir a esos edificios, llevar los materiales que necesitan para construir o rehabilitar la construcción y eliminar los productos de desecho o los escombros que le llamamos, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues para construir un edificio o reparar, ¿no? Una fachada rota, etcétera, puede servir para reparar. Ahora, extrapolando eso a la ingeniería de tejidos, para tratar diferentes lesiones en tejidos o órganos, un andamio es semejante a un andamio de construcción, solo que aquí en ingeniería le llamamos andamios celulares o andamios biomédicos. Estos andamios igual pueden ser provisionales, tan provisional como se requiera, dependiendo del órgano tejido, puede durar más tiempo, menos tiempo, o permanecer ahí, no sé, 10 años, etcétera, ¿no? Entonces, estos andamios igual permiten que se pueda reparar, reconstruir, sustituir o diagnosticar ciertas lesiones en los tejidos u órganos. Aquí en este caso igual son estructuras, son de diferentes materiales y los trabajadores en estos andamios pues serían las células, ¿no? En este caso que estamos trabajando con células troncales, pues las células troncales son las que fabricarían el nuevo tejido o lo remodelarían o sustituirían el órgano que está lesionado. Los materiales que necesita, pues aquí no serían tabiques, ¿no? Serían diferentes moléculas biológicas para reparar ese tejido lesionado. Entonces, igual una estructura que sirve para reparar un tejido lesionado, ¿no? De hecho, bueno, aquí traigo un ejemplo un poco para visualizar cómo sería un andamio, que este es un material que se utiliza para hueso, ¿no? Nosotros lo tallamos en forma de disco porque sobre este material cultivamos las células. Entonces, este material es un material que ya se implanta en humanos y justamente como pueden ver es un material que sirve de soporte, ¿no? Para que este es para hueso. Entonces, las células pueden migrar a través de este material que es poroso y pueden subir a través de ese material y llevar los materiales necesarios para volver a reconstruir o remodelar el tejido óseo. ¿Por qué tiene que ser poroso? Para que la célula pueda subir, ¿no? Dependiendo del tipo de tejido, el material puede ser más poroso o menos poroso, ¿no? Entonces, porque necesita también irrigación sanguínea. Entonces, si ponemos un material totalmente denso o ausente de poros, las células van a poblar sobre el material, pero cómo van a eliminar los desechos y cómo van a llegar los nutrientes. Entonces, necesitamos poros para que sean como los canalitos por donde lleguen los nutrientes y se eliminen los desechos. Esa es una muestra. Ajá, esta es una muestra que sirve para hueso. Aquí les traigo otro ejemplo, que esta es como una telita, esta es una tela que se hace por electrohilado, se van depositando como fibritas, así como se teje la ropa, vamos tejiendo este andamio. Bueno, no lo quiero tocar profundamente porque este material es para que se degrade, como les dije, los andamios pueden ser provisionales como se requiera el tejido. En este caso es un tejido para piel, que cuando lo ponemos en una úlcera de pie diabético, se absorbe. ¿Ese es para pie diabético? Ajá, ¿Para regenerar? Para regenerar la lesión que causa una úlcera de pie diabético. Entonces, al poner, como esos pacientes supuran, tienen un liquidito que les va escurriendo, lo que nosotros es aprovechar esa propiedad en ese tipo de lesión, ponemos esta membranita y se absorbe, se hincha. Entonces, al hincharse se fija al paciente como si fuera un curita, ¿no? Así, se fija como una ventosa un poco y se degrada el material, entonces hay que irlo recambiando cada 4 días. El de hueso, por ejemplo, dura 6 meses, de 3 a 6 meses en el paciente y finalmente termina degradándose y el paciente forma su hueso nuevo de sus propias características, no es un material biodegradable. O sea, de acuerdo al órgano es de acuerdo al material. Sí. Efectivamente, dependiendo del órgano es el material. Por ejemplo, estos materiales son duros para tejidos duros, para hueso, pero para corazón no necesitamos un tejido duro, necesitamos bioimitar las características del tejido receptor, del tejido que queremos reparar o regenerar. ¿Y qué parte del corazón, verdad? Ajá, Por ejemplo, para los órganos dentarios, son diferentes tipos de andamios. Sí, son diferentes tipos de andamios. Por ejemplo, ahorita con células troncales, algunos materiales dentales que ya han probado su efectividad en hueso de diente, en hueso de mandíbula, por ejemplo, se pueden probar también para prótesis de hueso esponjoso, ¿no? Como fémur y demás. Entonces, algunos materiales tienen la misma composición. ¿Y cómo son los andamios de la quijada para regenerar la quijada, para se desarrollen las células madres o células troncales? ¿Cómo es el material? Pues es igual como es como una esponja hueca, tiene poros, es poro como una red y por ahí igual pueden crecer las células. Entonces hay materiales que ya están fabricados en chips o en circulitos, pero hay materiales que se pueden tallar en la forma que se haya perdido el tejido, ¿no?
En la pulpa. De la pulpa dental. De la pulpa dental. Bueno, pues ahí también cuando la pulpa se pierde, para poder fijar la prótesis del diente, ¿no? Para no perder esa cavidad, se implantan materiales que son principalmente metálicos, son aleaciones metálicas. ¿Allá metal? Ajá, ahí se mete esa parte metálica para después fijar la prótesis. Pero para que ese material metálico se acople con el hueso del paciente, con los tejidos del paciente, que por supuesto no son metálicos, se favorece ese como interacción poniéndole hueso, sustituto de hueso, como el material que les mostré, el material poroso, ¿no? Se puede poner alrededor para que justamente como que sea el presentador entre el tejido del paciente y el nuevo material metálico que se está implantando. Y en la cavidad bucal, ¿cuántos tipos de andamios se están desarrollando? Porque me imagino que hay diferencias. Sí, pues la verdad es que hay muchos materiales, algunos los podemos clasificar quizá en 2 tipos, que son los que están enfocados a sustituto de hueso, porque si queremos hacer un implante, a veces pacientes no tienen hueso y lo primero que hay que hacer es poner el hueso que hace falta, y el segundo tipo es para el tejido blando, ¿no? Para la encía. Entonces hay materiales, por ejemplo, que se están construyendo de hidroxiapatita, que es el componente principal del hueso. Entonces eso lo estamos utilizando para andamios en la parte de hueso. Hidroxiapatita. 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 Sí, ese es el componente del hueso, ¿no? Entonces tratamos de imitar, si ya vimos que así se componen los huesos, queremos imitar eso nosotros de manera sintética para generar ese material, ¿no? Hay mucho por qué platicar, creo que todavía falta mucho por qué descubrir, y gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. Gracias, un gusto.